Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saludo a su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión quiero compartir contigo un tema muy interesante que sé que va a ser de mucho beneficio para ti, para mí y para todos aquellos que vean este video a través de estas redes. Como siempre les voy a pedir que se suscriban, que compartan estos videos, que le den un poderoso me gusta para que sigamos creciendo en esta plataforma. Así que mis hermanos, como les decía, tengo un interesante video para cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando en este momento bajo el tema cómo reprogramar tu mente con baja autoestima. Cómo reprogramar tu mente con baja autoestima. Ya en este canal hemos hablado acerca de lo que es la baja autoestima, que es, como dice el mismo nombre, el mismo término, baja autoestima. La autoestima o la estima personal es como tú te ves, como tú te sientes, como tú te percibes. Si tienes una baja autoestima, pues lo que quiere decir es que tienes una baja percepción de ti mismo. Quiere decir que no te conoces, quiere decir que no confías en tus habilidades. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un personaje bíblico muy interesante en la Biblia que tenía baja autoestima, quizás por lo que estaba pasando en su entorno, por lo que estaba pasando con su nación, por lo que estaba pasando con su gente. Pues Dios tuvo que reprogramar su mente de esta baja autoestima y hacerle ver quién era él a los ojos de Dios y quién era él a los ojos del pueblo. En esta ocasión vamos a estar hablando brevemente acerca del personaje de Gedeón. Y antes que nada quiero tener la lectura de la cual nos vamos a basar para hablar de este personaje interesantísimo, que sé que mientras yo vaya hablando de él, mientras esté dando la explicación del texto que vamos a tomar como base, sé que quizás algunos de ustedes se van a identificar con Gedeón y quizás, así como Dios reprogramó la mente de baja autoestima que tenía Gedeón, quizás Dios también trabaje contigo, trabaje con tu autoestima, trabaje con tu carácter, que es lo que mucho hace falta en este tiempo en el pueblo de Dios. Personas con carácter, personas que de verdad no solamente lean las escrituras, sino que crean lo que las escrituras dicen de la persona. Mira, en el libro de Jueces, capítulo 6, encontramos la historia de Gedeón. Y el texto empieza de una manera quizás no muy alentadora, ya que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno, y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios a causa de los madianitas, Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho el Eterno Dios de Israel. Y en esta ocasión Dios, en el versículo 9 y 10, le da lo que siempre le recuerda a Israel, lo que fue que él los sacó de tierra de Egipto con mano fuerte, hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, hizo un pacto que se vislumbra como un matrimonio, como el pacto que hace un hombre y una mujer. Así Dios es un pacto con Israel. Y en el versículo 11 dice: y vino el ángel de Dios y se sentó debajo de una encima que estaba en Ofra, la cual era de Joás Ebizarita. Y dice, ahí estaba Gedeón trabajando, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vamos a dejarlo aquí el texto, porque quiero sacar algunos principios que podemos aprender de la vida de Gedeón. Recuerde el tema que le dije al principio: cómo reprogramar la mente de una baja autoestima. Si vamos a estar hablando acerca de Gedeón, hay unos puntos importantes que tenemos que aprender en esta historia de Gedeón. Así, a manera general, vemos que
Cuando leemos el libro de Jueces, capítulo 1, capítulo 2, de hecho todo el libro de Jueces, Dios tenía que levantar hombres y mujeres también para libertar a Israel, porque Israel siempre hacía lo malo delante de Dios y Dios lo entregaba a los madianitas, a los amorreos, a los filisteos, etcétera, por causa de su pecado. Entonces Dios, cuando ellos clamaban, levantaba un libertador para que lo libertase por cierto tiempo. En esta ocasión, en el capítulo 1 y 2, hay un texto que dice: y como no había rey en Israel, ni había un juez, ni había un líder específico, entonces Dios a Israel hacía lo que le venía en gana. O sea, no había una autoridad en ese tiempo. Y Josué había muerto. También habían muerto los ancianos en esa época. O sea, Israel no tenía un guía espiritual. Por eso es la necesidad de siempre preparar hombres y mujeres que guíen al pueblo. Hombres y mujeres preparados en la palabra, en el carácter, que sean maduros, para que sepan cómo guiar al pueblo. Porque en el tiempo de los jueces, Israel no tenía ni rey, ni caudillo, ni líder. Es entonces el capítulo 6 cuando entra en escena Gedeón. Vamos a ver algunos principios que encontramos en la lectura que acabamos de leer, para así poder aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Dice aquí que lo primero que leemos es que Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Es importante entender que Dios no comulga con el pecado. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros pues hacemos lo que no agrada a Dios, Dios nos va a entregar a ese pecado. De hecho, Dios dice, hablando el apóstol Pablo en Tesalonicense, que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada. No que Dios quería entregarlo a una mente depravada, sino que como tú tienes tu mente depravada y no tomas en cuenta a Dios, pues Dios permite que tú te entregues a esa concupiscencia, a esa pasión desordenada, te consumas y al final te pierdas. Pero no es el deseo de Dios, sino es tu decisión. Aquí dice, empezando el texto, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante Dios. Aquí hay un acto secuencial, porque lo primero que leemos es: y hicieron lo malo ante Dios, delante de los ojos de Dios. Y por consecuencia de ese pecado, de haber hecho lo malo delante de Dios, pues encontramos el segundo principio, que es: Dios lo entregó en manos de Madián. En esta ocasión, Madián era el castigo, era la reprenda, era el instrumento que Dios utilizaba para castigar a su pueblo Israel. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué Dios tenía que permitir que otro pueblo pagano pues castigara a su pueblo? Bueno, es que hicieron un pacto en el Sinaí. Dios le dio los 10 mandamientos, los 10 dichos. La promulgación es el contrato de matrimonio que Dios tenía con Israel en el monte Sinaí. Ellos dijeron que sí, dijeron acepto, haremos y luego entenderemos. Encontramos el texto en Éxodo y en Deuteronomio. Ellos le dijeron a Dios que sí, se comprometieron a que Dios, el Eterno, el Dios de Israel, sería su Dios y ellos serían un pueblo especial, un pueblo que se dedicaría a adorar a Dios, a servir a Dios, a ser diferente de las demás naciones, a mostrarle al mundo que existía un Dios creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe y de lo que no existe. Israel se comprometió a servir a Dios. Entonces, en este tiempo de los jueces, un tiempo muy oscuro para el pueblo de Israel, repito, porque no tenía un caudillo como Moisés, como lo era Josué, como eran los ancianos. No, ya las personas se acomodaron. Las personas tomaron cada quien tomó su tierra, cada príncipe de cada tribu se acomodó en el lugar que Josué le había repartido, pero cada quien, dice la Biblia, hacía lo que le venía en gana, porque no había un rey que aplicara la ley. Entonces, como no había un rey que aplicar la ley, no había un orden establecido, no habían tribunales de leyes, entonces cada quien hacía lo que le venía en gana, no tomaban en cuenta la palabra de Dios. Lo primero que leemos es que Dios, en el versículo 1 dice: hicieron lo malo ante los ojos de Dios. En el mismo versículo encontramos el segundo principio, y es: entonces Dios lo entregó en manos de Madián. ¿Y qué hacía Madián con Israel? Pues lo siguiente: cada vez que Israel se preparaba para sembrar, cada vez que Israel sembraba y se preparaba para cosechar lo que había sembrado, entonces venía Madián, venían los hijos de Oriente con camellos, dice la Biblia, como langostas, y entonces arrebataban las ovejas, los becerros, la cosecha de Israel. Era tanta la zozobra que hacían estos pueblos con Israel, que la Biblia establece que Israel inclusive se escondía sobre
las peñas y se escondía en cuevas para no ser quizás asesinado o servir de oprobio ante esta nación llamada Madián. Y esas son las consecuencias de la desobediencia contra Dios. Cuando tú le dices a Dios que sí, tú estás haciendo dos cosas. Primero, te estás comprometiendo con Dios a servirle, a guardarte para Él. Y segundo, le estás diciendo que no a las fuerzas de las tinieblas. Le estás diciendo que no al mundo, al sistema en el cual nosotros nacimos. Israel sabía que Dios era un Dios celoso, un Dios que le había dicho en el monte Sinaí: yo soy un Dios celoso, pero también soy clemente, pero sobre todo celoso de su pueblo, celoso de buenas obras. Luego que encontramos el principio de que Dios lo entregó a Madián por 7 años. Imagínense, hermanos, 7 años no pudiendo disfrutar de las cosechas. Lo que siembran saben el sacrificio que hay que hacer para sembrar el producto, para cuidarlo, regarlo, esperar que florezcan los productos y al final tú no puedas disfrutar de esos productos. Y ojo con esto, eso es una profecía que se estaba cumpliendo, ya que Dios le dijo en Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29 dos cosas. Primero, en el capítulo 28 le das las bendiciones de la obediencia. Dice: y acontecerá que si obedecieres atentamente a la voz del Señor tu Dios, el Señor tu Dios te va a prosperar donde quiera que estés, en el campo, en la ciudad. Será prosperada tu aljaba, tu masa, tus cosechas, tus trigos, tus ganados. Todo iba a ser prosperado si tú escuchas a la voz del Señor tu Dios, a los decretos y mandamientos que Él te da. Pero en el capítulo 29 de Deuteronomio también encontramos lo que son las maldiciones. Y para resumir, la maldición es todo lo contrario a las bendiciones que encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Serás maldito donde quiera que estés, te van a perseguir de un lugar a otro, tus enemigos te van a atacar, los cielos se cerrarán para ti, la lluvia no caerá en su tiempo. Las consecuencias de la desobediencia a Dios son terribles. Israel la estaba viviendo en el tiempo de Gedeón. Los madianitas eran el instrumento que Dios utilizaba para castigar la desobediencia del Señor, la desobediencia del pueblo hacia el Señor. Dice el principio 3 que los hijos de Israel, en el versículo 7 leemos: y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios a causa del sufrimiento de los madianitas, Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta. Entonces, después de 7 años de oprobio, de castigo, encontramos el tercer principio, que es que los hijos de Israel clamaron a Dios. Aquí el término clamar a Dios no es simplemente decir: Dios mío, ayúdame. No, es un acto de volverse a Dios. Podemos interpretar el texto de la siguiente manera: aquí los hijos de Israel clamaron a Dios, en pocas palabras, se volvieron a Dios nuevamente, entendieron que estaban caminando mal, que los caminos que habían escogido no eran los más agradables y lo que más le favorecían a ellos. Más adelante el proverbista diría: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final sus caminos son caminos de muerte. Cuando el hombre decide caminar fuera de las ordenanzas, de los mandamientos, fuera de las directrices de Dios, las consecuencias no van a esperar. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, pero luego andamos como nos da la gana, lastimosamente el enemigo se va a aprovechar, porque el enemigo, el mundo espiritual, opera por legalidad. Si nosotros andamos en obediencia, hay una legalidad espiritual que nos protege. Dios, lo espiritual, hay un vallado espiritual que nos va a proteger. Pero en el momento que tú sales de la legalidad espiritual de Dios y entras en desobediencia, entonces ya Dios no es que no tiene poder legal para defenderte, es que tú has decidido salir de la cobertura legal que Él por tu obediencia te da a ti. Tú sales de esa obediencia, entonces estás al merced del enemigo. Y es lo que pasó con Israel y es lo que pasa con cada uno de nosotros cuando decidimos desobedecer las órdenes de Dios. Dice aquí el principio 3 que los hijos de Israel clamaron a Dios. En otras palabras, los hijos de Israel obedecieron a Dios, decidieron buscar a Dios como nación, decidieron volverse a Dios. En el hebreo sería, decidieron hacer teshuvah. Teshuvah es la palabra para arrepentimiento en el español, pero en el hebreo significa volverse a Dios, devolverse de su mal camino y
postrarse a la obediencia a Dios. Cuando los hijos de Israel clamaron a Dios, entonces dice que Dios que le mandó un varón profeta. Y entramos en el cuarto principio, y es que cuando tú clamas a Dios, automáticamente Dios te escucha. O sea, Dios está esperando que tú clames a Él cuando estés en angustia, cuando estés pasando por tribulación. Fue lo que hizo el pueblo de Israel, y es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando estemos pasando por dificultad, por problemas, por incertidumbre, cuando estemos pasando por esos momentos de ansiedad, esos momentos que no entendemos lo que está pasando, pero que sabemos que es un problema espiritual, que es un problema de desobediencia, que es un problema de flaqueza, que es un problema de descuido espiritual. Es el momento ideal para buscar a Dios. Los hijos de Israel lo hicieron. Los hijos de Israel conocían que Dios era un Dios vivo, lento para la ira y grande en misericordia. Ellos sabían que las consecuencias, que lo que estaban pasando eran consecuencia de su desobediencia. Entendieron esto y clamaron. Y automáticamente Dios, dice la Biblia, Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, escuche bien, así ha dicho el eterno Dios de Israel, yo los saqué de Egipto. O sea, Dios siempre a lo largo de la historia del Antiguo Testamento le vivía recordando a Israel quién era Israel y quién era Dios y las cosas que Dios había hecho por Israel. Lo primero y lo que siempre les recuerda es: yo te saqué de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre. En otras palabras, uno en este tiempo lo puede interpretar como Dios le está sacando en cara lo que hizo. No, Dios le está recordando el pacto que se hizo en el monte Sinaí, donde Dios iba a ser su Dios y ellos iba a ser su pueblo, su preciado tesoro, su especial tesoro, la niña de sus ojos. Dios le está diciendo a esa generación nueva: yo soy el Dios que los sacó a ustedes, bueno, sacó a sus padres y por ende a ustedes de Egipto. Dice: os libré de mano de servidumbre, porque Israel por muchos años fue servidumbre de Egipto. Después de estar en la cúspide, gracias a José y todos los aportes que José había hecho, se levantó, usted conoce la historia, un faraón que no conocía lo que hizo José, ni le importó tampoco, y esclavizó a Israel. Dios le recuerda: yo los saqué de casa de servidumbre, yo los libré de mano de los egipcios y de mano de todo lo que os afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y os di esta tierra. Y os dije: yo soy vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Aquí podemos ver uno de los pecados que cometió Israel, fue servir a dioses ajenos. Mire, hermano, si hay un pecado, todos los pecados tienen su consecuencia, uno mayores que otro, y todos son desobediencia, pero hay uno que a lo largo de la Biblia yo he encontrado que Dios aborrece, y es la idolatría, porque la idolatría reemplaza a Dios de su lugar. Y no solamente lo reemplaza, lo ofende. Porque tú quitar al Dios vivo, el Dios que se manifestó en el monte Horeb, dice el texto, Moisés hablando: fíjense bien, Israel, ustedes no vieron ninguna figura física cuando Dios descendió en el monte, para que mañana no estén haciendo figura de que ese es Dios, de que aquel es Dios. Y lo más terrible es que cuando Israel adoraba a dioses ajenos, lo adoraban como que era el Dios de Israel, como que era, voy a utilizar el término, Jehová. O sea, no era que ellos reemplazaban a Jehová por otros dioses, no, era que ellos se hacían un dios de arcilla. Por ejemplo, tomaban el dios de los amorreos y decían: ese es Jehová, ese es el eterno, ese es el Dios que nos sacó de Egipto. Y eso ofendía a Dios. Te voy a poner un ejemplo humano. Vamos a suponer que tú eres un joven, una joven, que tus padres todo el tiempo pagaron tu carrera universitaria, pagaron tu educación primaria, la secundaria, la universitaria, te hicieron una carrera, formaron tu educación, y que mañana tú digas que gracias a ti o que gracias a otra persona tú te hiciste profesional. ¿Cómo se van a sentir tus padres? Van a decir: este hijo mío me salió mal agradecido. Este hijo mío no me honra, no reconoce el esfuerzo que yo hice para hacerlo profesional. Se siente ofendido. Es lo mismo que pasaba con este pueblo, porque honraban a Dios a través de ídolos hechos de mano de hombre. Y Dios le dice: yo soy Jehová vuestro Dios,
No temáis a dioses ajenos como los de los amorreos, en cuya tierra ustedes habitan, pero no habéis obedecido mi voz. Dios les recuerda a esta generación que cuando entren a la tierra de Canaán, o cuando llevan a entrar, a sus padres les dijo: no adoren los dioses que adoran los amorreos, los jebuseos, los eteos, etc. Porque por causa de su idolatría es que Él los sacaba de esa tierra. No hagáis vosotros así. Y eran lo mismo que estaban haciendo esta generación, adorando los dioses de esas naciones que Dios había echado. Por eso Dios lo permitió que le dieran su fuetazo a través de Madián. Entonces, en todo este escenario, Dios les recuerda: yo soy Dios. Primero. Segundo, yo fui que los saqué de Egipto. Los saqué de servidumbre. Entonces, después que yo hice todo eso por ustedes, ¿cómo es que ahora ustedes dicen que van a adorar a dioses ajenos a mí, que no son dioses nada? Porque el Salmo 115 dice: tienen ojo y no ven, boca y no hablan, oído y no escuchan, nariz y no huelen, pies y no caminan. Y tan estúpidos son esos dioses como aquellos que lo adoran. Dios aborrece todo tipo de idolatría. Y quizás en aquel tiempo la idolatría de Israel era esos dioses de acera. Pero ¿cuál es la idolatría moderna? Mucho tiempo en el celular, mucho tiempo en las redes sociales, mucho tiempo en mi vida personal, mucho tiempo en mí, pero no pasamos tiempo con Dios, no honramos a Dios con nuestra vida. Pero gloria a Dios. Entramos al quinto principio. El ángel llama a Gedeón. Ya Dios a través del profeta le da la reprimenda al pueblo. Ahora Dios en el versículo 11 llama a Gedeón. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encima que estaba en Orfa, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mira en qué situación el ángel de Jehová, el ángel del Eterno, encuentra a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Es una situación caótica, que tú estés trabajando y con miedo a que tus enemigos vengan a quitarte la cosecha, que vengan a quitarte el esfuerzo de tus manos. Es que la desobediencia al Eterno, después que tú haces un pacto con Él, es grave, es difícil. La gente entiende que puede ofender a Dios y vivir como si nada. No es así. Dios es un Dios celoso. Dios, cuando te llama y te escoge, te quiere para Él solo, te quiere para... y total, es para hacerte bien, es para gozar contigo. Jeremías 29:11 dice: los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Dios se levanta todos los días buscando la manera de bendecirte, buscando la manera de hacerte bien, pero nosotros somos tercos, malos y desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, el principio 6, Dios, Gedeón se siente insuficiente. Recordemos que el tema que estamos estudiando es cómo reprogramar tu mente de baja autoestima. Y aquí vamos a llegar al meollo del asunto. Dios tiene que reprogramar la mente de Gedeón, porque Gedeón va a ser libertador de Israel. O sea, Gedeón ya Dios lo ha escogido para libertar a Israel de la servidumbre que está sufriendo, del castigo, de la persecución, de los abatimientos que está sufriendo a base de Madián. Entonces Dios llama a Gedeón. Dice aquí: y el ángel del Eterno se le apareció y le dijo. Oiga las palabras, oigan el saludo del ángel a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oye el concepto que tiene Dios de Gedeón. Muy diferente al que tiene Gedeón de sí mismo, y lo vamos a ver más adelante. Es bueno destacar y recargar que Dios, quizás tú no te sientas lo suficientemente preparado para la misión que Dios te ha dado. Quizás tú no te sientas suficientemente preparada para la asignación que Dios te ha dado. Pero déjame decirte algo.
Dios siempre tendrá para ti palabra de aliento, palabra de fortaleza y te va a ver como tú quieres que te vea. Dios quería que Gedeón se viera como Dios lo ve. Por eso a través del ángel le dice, varón valiente y esforzado. Y amigo y hermano, ¿ustedes saben qué significa el nombre Gedeón? Gedeón significa destructor, guerrero poderoso, el que humilla al enemigo. Oiga bien qué significa Gedeón para que tú veas que las cosas no son por coincidencia, sino por propósito. Gedeón significa guerrero poderoso, el que humilla, y significa destructor. Sin embargo, Gedeón no le daba honor a su nombre, ni se sentía ni un destructor, ni un guerrillero, ni mucho menos alguien que meta miedo. Porque cuando el ángel le saluda y le dice, varón esforzado y valiente, fíjate que yo siempre he recalcado que los nombres en el Medio Oriente, en la cultura hebrea, guardan tres cosas: propósito, meta y visión, o misión. Propósito, meta y misión. Todos los nombres, Josué fue llamado Yehoshua, que es el mismo nombre arameo de Jesús, Jehová salva. Jesús fue llamado Salvador. Cada nombre en la cultura hebrea tenía un propósito, una misión y un propósito, una misión y una visión. Entonces, Gedeón no sabía que él había nacido para ser un destructor, un guerrero poderoso y alguien que hace humillar. Gedeón nació en la época quizás equivocada según su mente. Quizás Gedeón pensaba y decía, caramba, ¿por qué me tocó a mí sufrir los embates? ¿Por qué me tocó a mí sufrir toda esta consecuencia? Quizás Gedeón no había pecado. Sin embargo, el pecado de uno afectaba a todos. El saludo del ángel es varón esforzado y valiente. Y lo más importante, dice, Dios está contigo. Recordemos el principio número 6. Gedeón se siente insuficiente. Gedeón no se siente capaz. Y oye la respuesta de Gedeón. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? Y qué interesante pregunta, porque es la pregunta que se hace todo el mundo cuando quiere justificar que está pasando por un proceso difícil. Sin embargo, Dios está con él. Gedeón, y quizás suene lógica. Señor mío, qué buen saludo. Wow, Jehová está conmigo. Y si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto a nosotros? Gedeón se estaba olvidando lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Él tiene que haber sabido que Israel no estaba caminando bien delante de Dios. Y aún en medio de ese caos, Dios lo llama a él varón esforzado y valiente, y que Dios está contigo. Esto me enseña a mí muchas cosas, pero lo más importante es que quizás tú no te sientas que Dios esté contigo, sin embargo Dios está contigo. Quizás tú no te sientas suficiente, pero Dios está contigo. Quizás tú no te sientes con fuerza necesaria para seguir adelante, pero déjame decirte algo, Dios está contigo. Gedeón no sabía que Dios estaba con él. Gedeón le responde, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todas estas cosas? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Oiga bien, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado de manos de Madianita. Ahora resulta que Jehová es injusto. Ahora resulta que Dios es injusto, que lo sacó de Egipto para dejarlo en Israel solo, para que los madianitas... Señores, el corazón del ser humano es terrible. Hay un texto en Eclesiastés 11, no recuerdo el verso, que dice, el hombre tuerce su camino y luego al Eterno echa la culpa. El hombre tuerce su camino y luego que viene la consecuencia, a Dios le echa la culpa. Porque mira cómo Gedeón está reclamando al varón, porque él no sabe que es el ángel de Jehová. Él está hablando con una persona. Porque el ángel de Jehová no se presentó en toda su gloria, con su brillo. No, un ser humano. Un ángel que tomó forma humana. Y le dice, para Gedeón quizá le está hablando con un profeta.
pero está hablando con el mismo ángel de Jehová. Y le dice, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué permite todas estas cosas? Y es una pregunta existencial que siempre la gente se va a hacer. Si Dios está con su pueblo, ¿por qué a su pueblo le suceden tantas cosas difíciles? Si Dios está con su pueblo, ¿por qué su pueblo pasa las mayores persecuciones y las mayores calamidades que quizás otro que Dios no está con ellos no la pasa? Es la pregunta existencial quizá más cuestionante de Dios. ¿Por qué si Dios es bueno pasan cosas malas? Sin embargo, Gedeón no sabe que el pueblo está mal, que el pueblo hizo lo malo delante de Dios. Pero vamos a seguir. Dice, algo muy importante que notamos aquí es que Gedeón confirma lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo en Deuteronomio 6:4 en adelante. Y estas palabras que yo te doy hoy, se las vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando estén en el camino, al acostarse, al levantarse, la pegarás en las paredes y en los postes. Mira cómo Gedeón sabe todas las cosas que Dios ha hecho con ellos desde Egipto, porque este mandamiento se estaba cumpliendo. El mandamiento de saber y reconocer que Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa. Pero aquí viene lo interesante. Y mirándole, Jehová le dijo, oye, Jehová, y es el ángel de Jehová, pero es lo mismo. Cuando el ángel de Jehová actúa, es el mismo Dios hablando. Dice, pero ve tú con tu fuerza, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Recuerda el tema, reprogramando la mente de baja autoestima. Recuerda cómo se llama Gedeón, que significa destructor, el que humilla, guerrero poderoso. Aquí Dios tiene que transformar la mente de Gedeón y hacerle entender que a pesar de lo que está pasando Gedeón y su pueblo, él, con su fuerza, con su debilidad, con sus defectos, con sus virtudes, así mismo como él se ve, así mismo él va a libertar a Israel. Porque Dios no necesita mucho para libertar a su pueblo, Dios necesita una persona dispuesta. Y en Gedeón, él vio que había un corazón guerrero y que su nombre no fue por casualidad. Si ese nombre se lo puso su madre y su padre, era porque en un tiempo ese nombre le iba a dar honor. Dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo te ruego que si es así, y ahí conocemos la historia de que Gedeón le dice, bueno, un par de pruebas ahí que ya todos conocemos. Y ya entramos al punto 7. El ángel de Jehová prepara la mente de Gedeón. ¿Cómo reprogramar tu mente con baja autoestima? Lo primero es tener propósito, tener visión y tener una meta. Lo primero es tener un propósito, una visión y una meta. Eso fue lo que le dio el ángel de Jehová a Gedeón. Le dio un propósito, una misión y una meta. Propósito, ¿por qué? Porque le hizo entender que a pesar de que él se sentía insuficiente, el saludo lo dice todo, varón esforzado y valiente. Dios vio en Gedeón que él, a pesar de lo que estaba pasando, era un varón esforzado y valiente, porque a pesar de que estaba siendo asediado por los madianitas, él estaba trabajando el trigo en el lagar. No tenía temor, no tenía miedo. Dios le dio un propósito a Gedeón. ¿Cómo podemos, y aquí podemos aplicar esto a nuestras vidas, cómo podemos reprogramar nuestra mente? Primero, tener un propósito de vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 8, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ese es mi texto insignia. Todas las cosas ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y el propósito de Dios se establecerá, dice el libro de Proverbios. Dios le dio a Gedeón un propósito de vida. ¿Cuál fue? Tú vas a libertar a Israel del oprobio. No, pero que yo soy el más chiquito de mi tribu. Tú vas a libertar a Israel del oprobio. No, pero que si es así, si Dios está conmigo, ¿por qué ha sobrevenido todo eso? Tú vas a libertar a Israel. Le dio un propósito. Luego le dio una visión, una misión.
¿Cuál es la misión? Preparar guerreros, preparar hombres valientes para enfrentar a los madianitas. Y tercero, le dio una meta. ¿Cuál es la meta? Que libertara a todo el pueblo y tenga libertad. ¿Cómo reprogramar tu mente de baja autoestima? Amigo y hermano que me escucha, ya usted conoció la historia y los principios. Primero tiene que tener un propósito de vida. Todos, absolutamente todos, nacemos con un propósito de vida. Descúbrelo y trabaja por ese propósito. Prepárate para ese propósito. Nútrete con ese propósito. Estudia y ora estudia la palabra de Dios y ora a tu Padre. Dile que te revele el propósito para cual fuiste llamado. Trabaja en él y le vas a encontrar sentido a tu vida. Muchas personas andan por ahí deambulando sin sentido. Otras se suicidan porque encontraron o vieron que no tenían sentido de vivir. No tenían propósito de vida. Entonces, amigo, Dios tiene un propósito contigo. Y luego que te da un propósito, te da una visión de lo que tú tienes que hacer y te da una meta, y la meta está acompañada de métodos de desarrollo, de datos, y verás que le vas a encontrar sentido a tu vida y verás que vas a ser imparable, que nadie va a poder contigo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, como estuvo con Gedeón. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo sé y espero que este mensaje llegue a tu corazón y transforme tu vida. Dios te bendiga.